Gracias. Tiene la palabra el diputado Santín. Gracias, señor presidente. Sin duda, cuando se viene a discutir una ley de estas características, que es una ley que tiene que ver con la seguridad social, y cuando uno habla de la seguridad social, lo que está hablando es de distribución de riqueza. Entonces, en principio, cuando se vienen a trabajar sobre derechos de los trabajadores, pero fundamentalmente no solo garantizándole igualdad frente al resto de los trabajadores, sino fundamentalmente permitiéndoles ir más allá. Porque nosotros venimos de una teoría en la Argentina en que la seguridad social está muy ligada al derecho al trabajo. Y aquel que tiene trabajo tiene derecho a la jubilación, tiene derecho a las asignaciones familiares, tiene derecho a poder tener una obra social. Pero la realidad es que la seguridad social tiene que estar mucho más ligada fundamentalmente a los derechos ciudadanos. Y en actividades como las que estamos hablando, que son actividades muy particulares, porque acá no hay un empleador que tiene empleados para generar riquezas. Acá estamos hablando de un empleador que en la mayoría de los casos es otro trabajador. Entonces, por lo tanto, se genera una relación laboral muy particular. Y por eso tiene que llegar el Estado a generar este marco de equilibrios. La realidad es que hubo un avance muy importante cuando se vota la ley 25.239 allá en nuestro gobierno, allá en el 99. Porque esa ley que pone en marcha un régimen especial de seguridad social para los empleados del servicio doméstico, la realidad le pone una bisagra al tema. Porque antes había que inscribirse como empleadores, había que generar toda una actividad que para ese empleador tan especial, que es ese trabajador, la realidad lo hacía absolutamente dificultoso. Entonces este primer paso, que significó este régimen simplificado, que ha permitido que más de 250.000 empleadas del servicio domésticos o empleados de casas particulares hoy estén en blanco. Todavía nos queda por recorrer un escalón muy grande. Digamos, se habla que hay cerca de 1 millón de trabajadores en estas condiciones. Y la realidad es que si nosotros somos capaces de poner al Estado en esta concepción que no hay que ser un trabajador solamente y hacer aportes desde el carácter contributivo para tener derecho a un seguro, sino que uno tiene derecho a la seguridad social porque es un ciudadano que vive en un determinado país y en la práctica tiene derechos igual que los otros. Porque es muy difícil imaginar que alguien a lo largo de su vida no está trabajando. Es muy difícil imaginar que alguien llega a los 60 o a los 65 años y no ha trabajado nunca. Lo que ha pasado en la práctica es que ese hombre, esa mujer, no ha tenido trabajos de primera o no ha tenido empleadores que en la práctica le hicieron los aportes correspondientes. Por eso el haber avanzado en un régimen simplificado, es decir, ha permitido específicamente que muchos de los trabajadores puedan hoy estar en el propio sistema. Y es muy importante esta ley que le va a incorporar nuevos derechos, mejor dicho, equipara los derechos de los trabajadores y pone al personal de las causas auxiliares en igualdad de condiciones. Hay que seguir trabajando
para incorporar al resto de la gente. Porque a veces no nos alcanza específicamente con que nosotros incorporemos leyes y hagamos regímenes de carácter simplificado. Necesitamos generar los mecanismos culturales específicamente para que esos empleadores sientan que si tienen a su empleado en blanco, en la práctica están mucho más tranquilos ellos, porque está cubierto por el sistema, porque ese personal se va a poder jubilar, porque ese personal tiene derecho a las prestaciones de maternidad, de servicios sociales. Entonces, por lo tanto, este concepto es sobre el cual debemos trabajar. Bien lo han dicho los diputados de mi bloque, tanto Giubergia como Storani como Orsolini. Esta es una ley que a los radicales nos llena de satisfacción. Nos llena porque nosotros venimos peleando específicamente por la ampliación de los derechos. Pero también es muy importante cómo se reglamente. Esta es una ley que deja gran parte de su funcionamiento en el Ministerio de Trabajo. Deja gran parte de su funcionamiento en esta comisión nacional que se crea, que a mí me parece importante porque van a poder funcionar los trabajadores, los empleadores y el Estado para encontrar las pautas. Me parece muy bien el tribunal para tratarlo, pero si no se genera esa conciencia necesaria para que más de las 2/3 partes de los trabajadores que hoy pertenecen a este gremio se incorporen al sistema, en la práctica, más allá de la ley, habremos fracasado. Porque ustedes fíjense, lo que nos pasa hoy. Cuando un trabajador que aporta al servicio doméstico, porque así lo llama el ANSES, quiere jubilarse, el ANSES no lo trata igual que al resto de los trabajadores. Al resto de los trabajadores alcanza con que sus aportes figuren en el sistema. Acá no. Tiene que demostrar un empleador. Le hacen verificaciones ambientales en el barrio a ver si lo vieron trabajar. Van a preguntar a cómo era la casa donde trabajaba. Es decir, el ANSES genera una fuertísima discriminación entre los trabajadores comunes y los trabajadores del servicio doméstico. Porque tiene una concepción de que parte de que aquellos que quieren acceder a la seguridad social vienen a hacer fraude, porque viene a desconfiar del conjunto de los trabajadores que hacen sus aportes y quieren entrar al sistema. Fue muy importante el avance allá en el 99 del régimen jubilatorio, pero es importante si el Estado genera los mecanismos para que se puedan aplicar. Por lo tanto, es muy bueno que avancemos en la legislación, es muy bueno que tengamos nuevos derechos, es bueno que la Cámara de Diputados esté discutiendo regímenes de seguridad social para darle a esta ciudadanía distribución de la riqueza. Pero lo que necesitamos también es un Estado que funcione con equidad para que todos los trabajadores, no solo la ley, sino la realidad, puedan ser iguales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.